Saludos a todos, nosotros somos Camilo Rengifo Velázquez, Juan José Navas Obando y Sofía Restrepo Pedrosa, y hoy les vamos a hablar de la tasa de interés de la Reserva Federal. Primero es importante determinar qué es la Reserva Federal. Esta fue creada en 1913 por la Ley de la Reserva Federal como un ente regulador y es actualmente el Banco Central de los Estados Unidos. Corresponde a las siglas en inglés FED o The Federal Reserve System, y las funciones que tiene según su política monetaria son fundamentalmente tres: mantener unas bajas tasas de desempleo, tener unos precios estables y velar por una baja inflación a largo plazo. Nos encontramos asimismo con que el jefe del Banco de la Reserva Federal o el Fed Chair es Jerome Powell. Además, son 12 bancos de la Reserva que operan según su área geográfica. Y es importante destacar que podemos hacer una similitud entre el Banco de la República en Colombia y la Reserva Federal en los Estados Unidos, en el sentido en el que estos deben contar con cierta autonomía para poder tener un margen de política monetaria y las demás funciones que son establecidas. Asimismo, nos encontramos con que toman decisiones de carácter unilateral, pero que aún así la Reserva Federal tiene una regulación por parte del Congreso en la que tiene ciertos límites para velar por las diferentes necesidades de los estadounidenses. Cuando hablamos de la tasa de interés de la Reserva Federal, nos encontramos con la FOMC o el Comité Federal del Mercado Abierto, el cual está conformado por 12 miembros, los cuales 7 de ellos son de la Junta de la Reserva Federal y 5 son presidentes de los bancos de la Reserva Federal. Nos encontramos con que hay dos momentos determinantes para la tasa de interés, los cuales son los momentos de contracción y los momentos de relajación. Cuando hablamos de los momentos de contracción, se puede dar que sean por el recalentamiento o por una alta inflación. Acá es necesario que las tasas de interés suban para que se disminuya la circulación de dinero. Pero cuando hablamos del momento de la relajación, que puede ser por una economía lenta o por unos niveles de muy baja inflación, nos encontramos con que las tasas de interés deben ser bajas para que se aumente la circulación de dinero. Y tanto las altas tasas de intereses como las bajas tasas de intereses influyen en los tipos de cambios de divisas, en los tipos de interés a largo plazo, en la producción que es correlativa a esa demanda, en las decisiones de los gastos de los agentes económicos según esa fluidez del dinero que hay en el mercado, en el crecimiento económico, en el empleo, pero sobre todo en la inflación, en ese objetivo macroeconómico que tiene la Reserva Federal. Acá nos encontramos con que ya estamos hablando de qué es la tasa de interés de la Reserva Federal, y estos son los préstamos que se hacen de un día para otro entre entidades bancarias o instituciones de depositarios para poder cumplir las diferentes necesidades macroeconómicas que tienen. Estas pueden ser entre bancos e instituciones de ahorro, cooperativas de crédito o empresas patrocinadas por el gobierno. Todos estos se pueden hacer préstamos entre sí y estos objetivos cambian según las necesidades económicas que se tengan en el momento. Nos encontramos con que en este momento el objetivo que se tiene es mantener una inflación del 2%, porque esto es acorde con las necesidades económicas que tienen los ciudadanos, con el máximo empleo de la economía y con que tengamos una economía productiva en los Estados Unidos. Pero ¿cómo se determina el valor de la tasa de interés de la Reserva Federal? Y este es a partir de una interacción entre la oferta y la demanda. La primera variable que tiene en cuenta el Fondo Federal para su tasa de interés es el ciclo económico y cómo están las condiciones de este, debido a que en condiciones normales, es decir, que no se alteren por ninguna otra variable problemática social, cultural, política o económica, se fija la tasa para cortos plazos. Teniendo en cuenta esto, es importante mencionar que en términos de Perrotini en 2015, la tasa de interés influye en la economía mediante alzas y bajas. Esto influye no solamente para bancos centrales, sino para préstamos y demás inversiones que hacen particulares en los mismos bancos que finalmente recaerán en el fondo de la Reserva Federal. Además, es importante resaltar que tiene como objetivo la estabilidad de precios, es decir, mantener la inflación baja e ir controlando claramente los niveles de la misma, y además mantener el empleo a la máxima medida posible. Me corresponde entonces hablar de
los efectos de la tasa de interés de la Reserva Federal en la economía del país. Es bien sabido que la tasa de interés de la Reserva Federal tiene gran trascendencia en las economías de la mayor parte de los países latinoamericanos y de otras regiones. Y hablando específicamente del caso colombiano, la tasa de interés fija el precio de la adquisición de dólares, que es una de las divisas más demandadas en Colombia, por lo que cualquier movimiento de la tasa de interés de la Reserva Federal puede traer consecuencias en la economía colombiana. Hablemos de los posibles efectos si esta aumenta, disminuye o se mantiene estable por un prolongado periodo de tiempo. Si esta disminuye, entonces por un lado se hace que la adquisición de dólares sea más accesible económicamente, por lo que, según analistas, una disminución de la tasa de interés de la Reserva Federal puede verse como una buena señal en primera instancia para regular o para estabilizar la tasa representativa del mercado, ya que al ser más accesibles los créditos en dólares, esto puede estimular a la entrada de esta divisa al territorio colombiano, haciendo que aumente su oferta. Y asimismo, un efecto colateral puede ser que se vea una valorización de los títulos de deuda pública. Los efectos si la tasa de interés aumenta son específicamente los contrarios. Si la tasa de interés aumenta, los créditos en dólares se hacen más costosos, lo que podría conllevar a un efecto negativo en la economía colombiana. Esto puede hacer que entonces se reduzca la liquidez en dólares y afectar negativamente las exportaciones de Colombia, y en últimas hacer que esta divisa entre de una manera más lenta o se reduzca la cantidad de su entrada al mercado colombiano. Por último, los efectos si esta se mantiene de una manera muy prolongada, dice el economista y el analista Juan Nicolás Garzón que esto puede traer unos efectos también adversos en la economía colombiana, ya que si se mantiene por mucho tiempo la tasa de interés, esto podría dar un mensaje de que la Fed asume que la economía estadounidense puede estar llegando a un punto de tope, por lo que se comenzaría a desacelerar, y de esa forma entonces disminuiría la demanda de materias primas o commodities, que es la mayor parte de las exportaciones de Colombia. Después de casi una década, en 2015 finalizó lo que se conoce como la era del dinero barato, cuando se volvió a incrementar en 0.25 la tasa de interés del Fondo de la Reserva Federal. Esto tuvo consecuencias no solamente en los Estados Unidos y en países en desarrollo, sino a nivel global. Inicialmente, como primera consecuencia, tenemos que en otros países hubo una necesidad de aumentar de igual manera la tasa de interés en sus bancos centrales por el temor de que se fugaran excesivamente capitales de dichos países hacia Estados Unidos, porque los particulares buscarían mayor productividad y rendimiento de su dinero en los Estados Unidos antes que en su país, debido a las tasas de interés que habían aumentado en aquel entonces. En segundo lugar, tenemos que el aumento en las tasas de interés afectó también en el consumo en otros países, lo cual trajo preocupación en países en desarrollo, debido a que el aumento de las tasas de interés redujo sustancialmente el consumo de las personas. Y en tercer lugar, también tenemos que el dólar tuvo una gran alza en aquel entonces cuando se subió la tasa de interés, mientras que el euro, por la misma razón, tendió a la baja.